Primero y principal, agradeciéndole al Señor, solamente. Pero después, en segundo lugar, agradecerles a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes que han orado por nosotros y que se siente la oración y el respaldo de la oración, ¿no es cierto? Es primordial en estos momentos, ¿no? En esta enfermedad que yo hablaba mucho con Raquel, que la pasó el año pasado, pero realmente es terrible, pero siempre lo digo, es peor el que pasar el COVID internado, ¿no? Porque estás en un extremo, pero pasarlo acá en casa, sinceramente, hermanas, la pasé muy mal. Rocío empezó después el 31 de marzo y ya el domingo estábamos Darío y yo con todos los síntomas y gracias a Dios Héctor la pasó con poca carga viral. Pero Darío y yo fue terrible. Darío una madrugada tuvo que le dije, andate, tenés mucha fiebre, tenés mucha tos, andate a la guardia. Manejó hasta allá y bueno, tenía un antibiótico y bueno, todo basándonos en que en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque si la tenemos que pasar y Dios nos hizo pasar por esto, por algo es, por algo es. ¿No? Yo le decía a Cristina recién que bueno, o hablando con Raquel, te quedan muchas secuelas. Pero y una de las secuelas es que te quedas sin voz, tenés tos, pero lo principal es saber que Dios está con nosotros y que todos ustedes estuvieron con nosotros. Y agradecer de corazón todo mensaje, todo llamado, toda ayuda en el peor momento más todavía. Pero hubo un tiempo que Cristina, que está ahí de testigo, me mandaba mensajes, me llamaba y yo no atendía, porque realmente no podía ni atender el celular. Y yo me sostuve de Romanos 8, 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. No, nada de eso. Tenés que ponerte la coraza como Él te enseña y pasar lo que te da, sea lo que fuera, sea lo que fuera. Y por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y antes en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo tengo marcado con 2021 porque realmente nada te va a separar del amor de Dios. Nada, nada. Porque uno se agarra de la mano del Señor y está agarrado de Él y tenés que tomar lo que te dé y lo que te manda. Y tenés que aprender a tomar lo que te da y lo que te manda. Hoy, gracias a Dios, gracias al Señor, estamos bien, estamos bien. Hay otros que desgraciadamente no la pasan tan bien. Y yo saben que aprendí a orar por todos los enfermos de COVID. Aprendí. Y eso es real, yo no miento, no tengo vergüenza de decirlo, porque no es fácil pasarlo. Entonces yo me pongo en el lugar de cada uno que lo pasa. Y realmente aprendí a orar por cada uno. Por cada uno. Y lamentable aquel que se va que no tiene a Cristo. Porque esa es la realidad. Pero hoy en esta tarde
es que es agradecer al Señor, agradecer a ustedes, a cada una de sus familias, a cada llamado, y sentir la presencia de cada uno de ustedes. Perdónenme si quizás no contesté, pero realmente me sentí muy mal. Y aprendí mucho con esto. Así que doy gracias al Señor. Doy gracias primeramente al Señor por haberlo pasado, porque aprendí realmente muchísimas cosas. Así que muchísimas gracias por este tiempo, Cristina, que me diste, y las aliento que bueno, que se cuiden mucho, y bueno, no estamos ninguna exenta de que nos pueda pasar algo. Sea el COVID u otra cosa, porque no es todo COVID. Cuídate, tratate, porque hay muchas enfermedades que no se trataron por el COVID y la pandemia. Así que traten, cuídense, síganse cuidando, pero ante todo, sigan aferradas al Señor, que es lo único grande que nos dio, que Él murió en esa cruz y sufrió millones de veces más lo que uno puede sufrir. Y lo hizo por cada una de nosotros. Así que les mando un beso muy grande y gracias. Bueno, gracias, Nor. Gracias. Bueno, y gracias porque es una experiencia fuerte, pero el Señor nos saca de su mano, nos saca y un poco va a ir. Bien. Bueno, ahora Raquel nos va a contar un poquito de su experiencia en estos días, bien. Sí, dale, Raquel. Bien, buenas tardes, hermana, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, le quería comentar, ¿no? Respecto a nuestro viaje a Corrientes. No lo habíamos comentado antes porque no era algo seguro, ¿no? Porque con esto de la pandemia no era muy seguro que podíamos ir, no sabíamos si íbamos a tener algún tipo de problema en el viaje. Entonces, mi esposo y yo lo pusimos en oración, ¿no? Carlos hace como 3 años, más o menos 4, que me decía que él quería ir a dar la palabra del Señor en las Pascuas, ¿no? Y si bien este es el 3er año que estamos yendo, no íbamos justamente para las Pascuas, íbamos en marzo. Y entonces le pusimos en oración si era su santa y divina voluntad que vayamos a Corrientes para que él pueda dar la palabra de Dios, ¿no? Y que el Señor abra los caminos. Y bueno, hace un tiempo que estamos orando y la única persona que sabía era Carlos y yo, nada más, el Señor sobre todas las cosas. Bueno, lo pusimos en oración. Que le pedíamos al Señor, si es tu santa y divina voluntad, que nos abra los caminos para que podamos ir a servirte y que me ayudara para que yo pueda acompañar a mi esposo, porque el hecho era que Carlos dé la palabra del Señor y que yo sea la compañía, ¿no? Y yo, bueno, en ese viaje tuve una gran experiencia, digamos, a ver, yo fui a acompañar a mi esposo y no pensé en lo que el Señor tenía algo para mí allá, ¿no? Bueno, cuando llegamos allá, bueno, el día domingo ya habíamos tenido la reunión y en la semana me dijo Nilda, que es la prima tanto de Luisa como de Graciela, Edith, ¿no? Carlos, me pidió para que dé la palabra del Señor el día jueves, que iban a hacer reunión de señoras. Y bueno, yo, ustedes saben bien que yo, bueno, abro nada más, ¿no? Me cuesta hablar, ¿no? Y mi pensamiento era que, no, pero si yo iba con mi esposo, yo lo iba a acompañar solamente a él, y se ve cosas para hacer yo, ¿no? Por el hecho de que yo me llegaba a aburrir, pero sabe que el Señor tenía otra cosa preparada. Me tuve que poner a estudiar la palabra del Señor. Es la primera vez que estuve estudiando todo el tiempo como para poder dar la palabra del Señor, y sabe que yo no lo podía creer, es como que estaba viviendo un sueño cuando estaba allá. Y gracias al Señor que mi esposo me ayudaba, ¿no? Que yo le decía, bueno, armé la predicación y Carlos me ayudaba, me daba unos puntos de vista en el que yo tenía que corregir. Y qué hermoso que es poder compartir con su compañero, ¿no? La palabra del Señor.
Y bueno, ya les cuento, tuve que ponerme a estudiar realmente para poder dar el mensaje el día jueves. Y sentí un gozo especial que no había sentido antes, por solo hecho, porque como yo me sentía sola en un lugar, digamos, sobre todo las cosas estaba con el Señor, estaba con mi esposo, pero es distinto, digamos, porque no estaban mis hermanas como para que yo le diga, Cristina, Edith, ¿no? Para que me ayuden. Entonces, esta vez, encima estábamos tan alejadas en el sentido de que con un mensajito a vez en cuando nomás salía del teléfono, así que me tenía que arreglar con lo que el Señor ponía en mi camino y darle opinión a mi esposo a ver si estaba bien, fíjate qué es lo que estoy haciendo, si está bien hablando. Y le doy gracias al Señor porque el Señor me ha utilizado de una manera maravillosa y viene con un gozo impresionante, ¿no? Bueno, pude dar la palabra del Señor ese día y el Señor fue armando la reunión, porque yo tenía todo el tema para predicar, ¿no? De la palabra que era lo que es la salvación, ¿no? Había tocado de Tesalonicenses. Y a mí primero digamos, ¿no? Yo le pedí al Señor, le voy a compartir un pedacito de la palabra del Señor, ¿no? Y dice así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, ¿no? Y yo me acordaba y yo decía entre mí, esto es para mí, yo tengo que enseñar lo que a mí me enseñaron y tengo que poner en práctica lo que a mí me enseñaron. Entonces, cuando empezó la primera reunión de señoras, bueno, yo había comprado, hice como hacemos en Colonia, ¿no? Fui, compré una caja de bombones, ¿no? Y preparé para hacer un té cuando terminaba la reunión. Es la primera vez, hermana, que hago un concurso. Siempre le digo a Edith, hazlo vos, porque yo no me animo, yo no sé, y esta vez lo hice. Y sabes qué satisfacción fue para mí haber hecho una cosa sola, ¿no? Digamos, en el sentido, está bien, estaba mi esposo, pero le quiero decir que es distinto cuando estamos con las mujeres haciendo algo que cuando estamos con nuestro esposo, ¿no? Y bueno, el tema del concurso era todo de las Pascuas, ¿no? De esa semana que estábamos participando las Pascuas. Había hecho 10 preguntas, estuvo hermoso, le encantó como las chicas colaboraron, cuando no sabían la respuesta, le decían qué lugar tenían que buscarla. Y después, no lo tenía pensado, digamos, tenía pensado en lo del concurso y lo de la predicación. Pero en el momento que cuando cantamos, ¿no? Cantamos y después, bueno, oramos, sentí la necesidad que conozcan mi testimonio, porque así ellos sabían, ¿no? Cómo yo conocía al Señor, cómo fui creciendo en el camino del Señor. Y como todo el tiempo, digamos, de que yo estuve allá, estuve todo el tiempo hablando, ¿no? Hablando con las chicas, yo les comentaba de que que me costaba mucho orar y me costaba mucho hablar de la palabra del Señor, y ahora, gracias al Señor, el Señor me está ayudando a madurar, ¿no? Y entonces me cuesta menos. Ahora sí me animo a orar y me animo a hablar. Bueno, y saben que, bueno, estuvo hermosísima la predicación, me dijeron las chicas, les encantó, ellos pudieron participar y sentí un gozo maravillosamente grande. ¿Saben que una cosa es contarle y otra cosa el gozo que yo sentí, en el poder haber hecho algo que yo ni siquiera pensé en hacer. El Señor me fue a utilizar ahí en Corrientes. Después de la semana, bueno, después de esos días, Carlos tenía que preparar la predicación para el día viernes y para el día domingo. Y bueno, hicimos algunas cositas que teníamos que hacer, que era nuestro, digamos, nosotros pensamos hacer algo y el Señor nos mostró otra cosa para hacer. Si bien Carlos hizo otras cosas en su pensamiento, pero el Señor agregó otras cosas, que fue maravilloso también por haberlo hecho. Y el Señor me puso un trabajo a mí para poder hacerlo y me sentí muy bien también haciéndolo. No era mi pensamiento, pero el Señor me hizo ver qué es lo que yo tenía que hacer. Después la semana siguiente, que nos quedamos 2 semanas, que no era el hecho de quedarnos 2 semanas, sino que el hecho de quedarnos fue porque el Señor nos empezó a mostrar el tiempo que teníamos que quedarnos allá, ¿no? Y nos dio trabajos para hacer, aparte de hablar de su palabra. Entonces estábamos todo el tiempo ocupados. Para la segunda reunión, ¿no? de damas, que fue el jueves siguiente, tuve una experiencia también maravillosa, ¿no? Porque también pude predicar su palabra y saben, hermana, que sentí que el Señor me estaba utilizando y yo no llevé absolutamente nada acá como para poder decir, bueno, ya me sé esta palabra, no, todo lo contrario, yo llevé, digamos, mi Biblia, mi mantilla, nada más. Y sin embargo el Señor me utilizó y me hizo ver lo que yo tenía que hablar. La primera vez fue en la parte de Tesalonicense, cómo lloraba a los pies del Señor,
Y la segunda vez fue la oración, que toqué el tema, maravilloso también el tema, porque así pude compartir la oración y así mismo me hicieron preguntas y yo tenía todo escrito como, digamos, yo tenía solo como 6, 7 hojas, ¿no? Escrito todo lo que tenía que hablar. Y yo decía, ruego a Dios que me ayude para que yo me acuerde todo lo que tengo que decir, no quería estar leyendo, y gracias al Señor, hermana, que lo tenía todo acá. Y ni siquiera miré la hojita, y fue un gozo impresionante, y para mí fue un regalo de Dios todo lo que yo hice, porque mi pensamiento era ir a acompañar a Carlos, llevar cosas para hacer, yo llevé un tejidito, llevé otras cositas para hacer, y no hice nada de lo que yo llevé, sino hice lo que el Señor quiso. Y eso fue un gozo impresionante para mí, y doy gracias al Señor por poderlo hacer. Eso es lo que quería compartir hoy. Y aparte Qué lindo, Raquel. le voy a leer en Tesalonicense una partecita, ¿no? Que está en el 2.13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, ¿no? Y yo me sentí en ese momento así, una elegida por el Señor, porque no era mi pensamiento ir a hablar, sino era de dama de compañía, y el Señor me hizo ver otra cosa, que puedo hacer algo más que dama de compañía. Qué Eso lindo. es lo que quería Qué lindo que cuando nos ponemos en la mano del Señor, el Señor nos utiliza, ¿no? sí. Es hermoso. Y venir con ese ánimo, Con ese gozo. ese gozo y ese aliento para seguir. Así Amén. que de acá en más, ya sos una... ya te no, vamos tanto no. No, me utilizó el Señor allá. Bueno, ahora, Giselle, ¿podríamos poner alguna canción para terminar esta parte y ya volcarnos a la palabra de Dios? Sí, decime. ¿Tenés alguna en mente? Bueno, no, elegí vos una de Bueno. las tan bonitas que hay ahí y después ya le damos a Cristina. ¿Puede ser el 385? Bueno. Gracias. Aguárdenme un momentito, lo busco y lo comparto ya. Bueno.
Verdaderamente es una letra hermosa la de este himno. Cómo cuida a sus hijos, a sus amados, dice. Y muchas veces nos asombra ese amor tan grande y tan profundo de nuestro Señor. Bueno, en esta tarde, queridas hermanas, vamos a darle lugar a la palabra de Dios, que está en labios de nuestra querida hermana Cristina de Herrera. Ella nos va a compartir lo que el Señor le ha dado para alimentar nuestras almas. ¿Estás ahí, Cris? Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos preparadas para compartir. Y les invito a que podamos ir al Salmo 27. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré tranquilo. Yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Después de haber escuchado el testimonio de la hermana Norma, de Raquel y muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, un tiempo malo, pero como también decía Cristina al principio, solamente recibiremos lo bueno, como dijo Job, no lo recibiremos también lo malo. Y como también mencionaba la hermana que nos dejaba en Romanos, y en Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Para Dios todas las cosas, nosotros le decimos buenas o malas, pero son todas las que permite Dios para nuestra vida. Entonces en esta tarde yo quería compartir
este salmo para que podamos seguir creciendo, para que podamos llegar a decir como dijo David. Yo al principio de todo este tiempo no podría declarar lo que decía el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temerizarme? Hermanas, muchos nos llamamos cristianas, tenemos al Señor como Salvador, pero muchos cristianos, muchas cristianas, conociendo al Señor, desconfían del Señor, se olvidan del Dios en quien hemos creído y tienen miedo. Tienen miedo a la pandemia, tienen miedo a la muerte, tienen miedo que si nos va a faltar, se manejan con miedo, no salen del... A ver, debemos cuidarnos, debemos cumplir todo lo que está de nuestro lado. Nosotros en la iglesia hemos estado congregándonos desde noviembre del año pasado. Todos los domingos hemos ido hasta este domingo que no ya respetamos las autoridades y respetamos lo que dicen. Y todo este tiempo hemos estado yendo a la iglesia y los sábados, a partir de febrero, sábado, domingo y sábado. Por la gracia del Señor, en la iglesia de Doksud no nos hemos contagiado, no hay hermanos que se han contagiado, pero voy a esto, hemos tomado todos los recursos, el protocolo, el cuidar, el enseñarlo a manejarnos, distanciamiento, todo lo que va de parte de uno, todo. Pero no debemos tener miedo. Debemos hacer nuestra parte, porque si nosotros nos cuidamos, hacemos todo y el Señor lo permite, porque Él quiere, lo va a permitir. Y debemos aceptar, si Él lo permite, como decía la hermana, aferrarnos al Señor y estar seguras de que Él está conmigo. No debemos tener miedo. Por eso digo yo que muchos sabemos el Salmo 27, pero podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Podemos decirlo sinceramente, podemos estar confiadas, descansando en el Señor y decir, el Señor es mi luz, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, no tengo miedo. Toda la sociedad, todo lo que nos rodea, permanentemente nos están bombardeando con cosas negativas, malas, y el cristiano duda, el cristiano tiene miedo y no debería ser así. Y lo digo primero por mí. Entonces, porque debemos tener esta confianza que tuvo David. Entonces yo quiero que nos autoevaluemos cada una y veamos cómo estamos para si podemos hacer esta declaración que hizo David a sus súbditos. David estaba con sus soldados. El tiempo que escribieron este salmo era cuando Saúl lo estaba persiguiendo con ejércitos. Y David les dijo, les testificó, David les da una declaración de confianza en Dios. Y él le dice a sus súbditos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Los soldados sabían que Dios es luz, sabían que la palabra de Dios era luz, era lumbrera su camino, pero David va más allá y él dice, no, Él es mi luz, se lo apropia. David dice, Dios es mi luz, Jehová es mi luz, es mía. Él es mi luz y mi salvación. Y hermanas, nosotros podemos decir también que Dios es nuestra salvación, porque hemos recibido al Señor Jesús como Salvador, y Él es nuestro, porque el Señor dice que Él es la luz de la vida, y la tenemos también. Entonces, si podemos declarar como lo hizo David, Jehová es mi luz y mi salvación, también deberíamos decir, ¿de quién temeré? Estar dispuestas, estar tranquilas, estar confiadas, que cualquier cosa que sucede, el Señor va a estar conmigo. Él me librará, Él me cuidará, si está en sus planes, si Él lo permite, que me debo contagiar porque yo no lo sé, yo hago todo, pero si el Señor lo permite, debo estar tranquila, porque si Él permite que yo me enferme,
o que yo parta de este mundo. ¿Qué problema hay? ¿Por qué debemos tener? El Señor va a estar. Si sabemos que para el cristiano, nuestra vida, nuestra comunión, el disfrutar del Señor es cuando partamos de este mundo. Ahora disfrutamos de todo lo que Él nos da. Disfrutamos estando con salud y estando con dificultades, debemos disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, podemos, y lo digo primero por mí, tengo que tener confianza, la confianza para decir como David, ¿de quién temeré? Y dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermana, a veces nos atemorizamos cuando pensamos que tal vez no tengamos un plato de comida en la mesa, que tal vez no tengamos para comprar, para pagar. Eso también nos atemoriza. Son cosas cotidianas, son cosas, pero debemos descansar y aprender a estar confiadas, seguras en el Señor. Y en esta tarde, avanzar hasta por qué David tenía esa confianza, que podamos nosotras crecer en la confianza y en poder declarar así como lo hizo David. Entonces, las invito porque miren, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, dice en el versículo 2, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David podía declararlo al versículo 1, porque ya Dios ya lo había cuidado, lo había defendido, lo había protegido. David podía declarar eso porque ya lo había visto. Cuando era pastorcito, ya él veía el obrar de Dios en su vida. ¿Cuántas veces Dios lo protegió, le puso, pudo enfrentar leones y osos David? Y pudo enfrentar las situaciones difíciles porque él siempre lo hacía en el nombre de Jehová. Nunca estaba solo, nunca actuaba solo, siempre con el Señor, desde pastorcito. Entonces, él aquí ya grande, él podía declarar, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? ¿O a quién temeré? ¿O he de atemorizarme? Porque ya David lo conocía a Dios. Dios ya se lo había manifestado, ya lo había hecho muchas veces. ¿Y no pasa lo mismo con nosotras? ¿Cuántas veces el Señor ya nos ha manifestado que Él es poderoso, que Él es soberano? Y así como ya lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer. No debemos desconfiar ni un chiquito de nuestro Dios. Entonces debemos creer que el mismo Dios que actuó con David, que actuó con Moisés, que ha actuado ya en nuestra vida, Él nos ha dado, Él nos ha provisto, Él nos ha levantado, nos ha traído hasta donde estamos hoy. Un día nos buscó y nos salvó. No debemos dudar, el Señor sigue obrando, el Señor sigue queriendo manifestar que Él es en nuestras vidas. Nosotras somos las que a veces, con todos los quehaceres y todo lo que el mundo nos sigue batallando, nuestra mente y nuestros ojos dejan de mirar al Señor, se nos baja la mirada, entra el entorno y dudamos, nos debilitamos. Y ahora estamos en un tiempo muy difícil. Entonces, mi anhelo es que podamos volver a meditar y aprender de David, de que podamos ser así como él, fuertes en el Señor, confiados. Y me encanta el otro versículo, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y en otro versículo que está más adelante, me gusta porque dice, estaré tranquilo. Hermanas, hace tanto tiempo, a ver, ¿hace cuánto que usted no puede estar tranquila? Hace tanto que no podemos estar tranquilas. Tristezas, personas amadas que parten a la presencia del Señor, con todo lo que estamos viviendo. Cuánto dolor. Eso no quiere decir que, aunque estemos tristes, despidamos a seres queridos, debemos estar tranquilas igual. Debemos estar tranquilas. El Señor es el que tiene el control de todo. Él sabe por qué permite, por qué no. Él dice que Él es el que tiene los tiempos.
Él tiene el tiempo de mi vida. No hay pandemia que cambie no hay pandemia que cambie la soberanía del Señor. Como decía la hermana, hay otras muchas enfermedades. Hay cosas que están sucediendo y no es la pandemia, es todo el curso de la vida y del mundo sigue. Ahora estamos en un momento especial, pero Dios tiene el control de todo. Entonces vamos a ver en el versículo 4 por qué David podía tener, porque él le dice esto a sus soldados. Que lo podamos atesorar en esta tarde, lo que aprenderemos o reflexionaremos o meditaremos en esta tarde del versículo 4, el 5 y el 6. Que nos podamos apropiar de la enseñanza de estos versículos para poder crecer en poder declarar el versículo 1 con confianza y testificar, como lo hizo David. Y el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, dice, una cosa he demandado. A ver, hermana, en esta tarde, si tuvieras que pedirle al Señor algo, a ver, piensa en una cosa. Tal vez tenemos muchas para pedirle, pero a ver, una cosa. ¿Qué le pedirías hoy al Señor? ¿Qué cosa le pedirías al Señor hoy? Piénsalo. Todo esto yo estuve haciéndolo, hermanas. Y entre varias tenemos que elegir una. Bien, téngalo ahí, téngalo en su mente, pero mire lo que pidió David. Una cosa he demandado, dice a Jehová, y esta buscaré. Aquí la palabra he demandado, acá enseña que él una cosa le pidió a Dios, pero esta demanda está diciendo que no la pidió así simplemente. La palabra demandado está hablando que le suplicó, se lo pidió como mendigando, por favor, dame esto. Se lo pidió con súplica, con insistencia. El pedido de David no fue una vez y ya pasamos a otro tema, no. Esto que él le pidió a Dios, se lo suplicó, se lo derramó su corazón como un mendigo, mendigando por favor a Dios que le pudiera conceder esa cosa. Fíjense en la forma en que David pide. No solo que se lo pidió, sino que dice, ahí nomás se puso en acción David, esta buscaré. No se fue para otra cosa. Hermanas, nos debemos enfocar. Cuando nosotros oramos a Dios en nuestra relación con Dios, debemos enfocar todo nuestro ser hacia Dios, como dice Pedro, puesto los ojos en Jesús. No nos dejemos sacar. Miramos para un costado y del otro en este mundo y nos llenamos de angustia, de tristeza por todo lo que está pasando. Quisiéramos ayudar y no podemos. Cuánto dolor, cuántas cosas. Entonces, enfoquémonos. David, una sola cosa, se lo suplicó al Señor y se puso en acción a buscarla. No se quedó esperando que otro haga, que venga, que él en su interior, en su corazón, en su fe, se puso a buscarla y dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No pidió riquezas, no pidió bienestar, pidió una sola cosa, estar con Dios, estar en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Hermanas, no vamos a poder declarar que de quién temeré o de quién me ha de atemorizar si yo no estoy con el Señor. Si yo no busco a Dios, si yo no me alimento de Dios, si yo no leo la palabra, si yo no me deleito en la presencia de Dios, no voy a poder enfrentar como estoico, como cristiano, firme, como un digno hijo de Dios, una digna hija de Dios, lo que Él permita.
Las cosas que el Señor permite en nuestras vidas es porque sigue formando, sigue trabajando en nuestras vidas. Él tiene propósito en cada cosa. ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces acá David dice, lo que le pidió era para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y mire lo que pide, todos los días, no cuando me va mal, y cuando nos va bien nos olvidamos también, pero cuando nos va mal es cuando más nos acercamos. ¿Por qué tiene que ser así? Acá David decía, todos los días, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. Nosotros no estamos enfocados. Cualquier vientito ya nos sacan. Y como les digo, todo lo que nos rodea, lo que hacen es llenarnos de preocupación, de angustia, de tristeza. Y no somos de bendición a los que nos rodean. Si las personas que nos rodean están tristes, yo también estoy triste. ¿Qué diferencia hay? Si los que nos rodean están angustiados, están abatidos por las situaciones que están pasando, debo ser empático, yo me tengo que poner, debo entender y ponerme en el lugar, pero tengo que tener un espíritu totalmente distinto para poder ser de bendición a esas personas. Entonces, acá, si yo no estoy todos los días con Dios, no busco su presencia, no busco esto que priorizó David, una cosa, estar contigo. ¿Cómo voy a enfrentar las cosas si yo no estoy con el Señor todos los días? Y mucho menos si no he dejado cosas que ocupan el lugar de Dios. Mucho menos si yo no he puesto el orden, que el mayor amor que tengo es para Él. Si yo no tengo las cosas en su lugar, hermanas, ¿cómo yo voy a poder nutrir mi espíritu de Dios? ¿Cómo voy a fortalecer mi ser interior si no busco lo espiritual? La petición que David hizo es estar, dice, en la presencia, habitar en su presencia. No es ir a la iglesia en este momento, es la presencia de Dios en mi vida. Es la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo yo voy a poder enfrentar o cómo voy a poder aceptar lo que el Señor dispuso en mi vida si yo no estoy con Él? ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a entender que lo que me está sucediendo es la voluntad de Dios para mi vida si yo no estoy compartiendo con el Dios de mi vida? A veces nos cuesta mucho a nosotras entender de que nada de lo que tenemos es nuestro, ni nuestros hijos son nuestros, son prestados. Y después vamos a dar cuenta cómo hicimos la tarea. Y debemos disfrutarlos, debemos cuidarlos. Tenemos mucha tarea. Debemos disfrutarlos, debemos cuidarlos para que podamos realmente realizar la tarea por la cual Dios me ha permitido ese papel. Y a veces nos olvidamos que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es del Señor. Que nuestra vida, que nosotras no somos nuestra, somos posesión del Señor. Él nos compró a un alto precio. Entonces, cuando algo sale, nos duele. No entendemos que el Señor es el dueño de todo. No entendemos que los tiempos, como dice, en tus manos están mis tiempos. La pandemia no va a detener. Si yo tengo que estar en la presencia del Señor dentro de un mes, no es la pandemia. Es porque el Señor es el que ya tiene determinado de antes. Entonces entender que todo lo que acontece al cristiano es porque está dentro de los planes de Dios. Estamos rodeados de la pandemia, es real. Debemos cuidarnos, sí. Debemos fortalecernos espiritualmente para transitar este tiempo. Eso es lo que debemos hacer, fortalecernos en el Señor. Entonces dice el 4,
Ahí hablamos ahora. ¿Por qué David podía decirlo del versículo 1? Porque él sabía que si él podía disfrutar, si él podía recibir esto del Señor, de estar todos los días con él. David dice, ¿por qué? Porque si yo estoy con mi Dios, yo estoy contigo, Señor, dice, porque le decía a sus soldados, porque Él me esconderá. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Qué es esconderme? Es la protección. Él me va a proteger, está hablando de protección. Y el Señor sí que nos protege, hermanas. Desde muchos años, cada una sabe del tiempo que lo conoce al Señor, que viene caminando con el Señor. La protección de Dios. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Fíjese en dónde, en su misma presencia me va. Está hablando de su tabernáculo, está hablando de sí mismo. Él me va a esconder, me va a proteger, está hablando de protección. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Pongan atención, me ocultará. Eso está hablando de intimidad, porque dice que en lo reservado de su morada, no en cualquier lado Dios nos va a ocultar, nos va a dar de lo más secreto, va a estar cerquita nuestro. ¿Cómo va a estar cerquita nuestro si nosotros no lo conocemos, no le buscamos, no disfrutamos? O como dice el Salmo 34, dice, deleítate en Jehová. Si no nos deleitamos, si no escuchamos su voz a través de su palabra, no leemos la Biblia o no estudiamos, porque a medida que crecemos en la fe, a través de los años, debemos saber más de Dios, pero en una vida, en una forma real, cotidiana. Entonces dice, me esconderá en lo reservado de su morada, en lo íntimo. Me acuerdo del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos que vinieran a estar con Él. Él los había salvado para que estén con Él y después los iba a enviar a predicar. El Señor Jesús también acercaba a sus discípulos a Él, quería pasar tiempos con Él. Y acá David está pidiendo eso, es que Dios le concediera estar con Él. ¿Tenemos esta búsqueda nosotras? Anhelamos estar muchísimas veces. Yo disfruto de poder estar a solas y disfruto de poder estar con una meditación, canción. Yo a veces me pongo a cantar y a veces está mi nena, pero yo disfruto, porque esto es íntimo, es personal. Buscamos el poder estar, poder orar al Señor, poder agradecerle tantas cosas, hermanas. Y dice David en el versículo 5, sobre una roca me pondrá en alto. Y cuando habla de roca, habla de seguridad. Una roca inconmovible de los siglos, el Señor Jesucristo. Nada lo va a mover, nada nos va a mover, hermana. Si el Señor no nos quiere sacar, no nos quiere cambiar de lugar, nadie nos va a mover. Debemos estar seguras en el Dios en quien hemos confiado. Debemos conocer al Dios que es nuestro Salvador y es nuestra luz. Y es nuestra fortaleza. Cuando habla de roca, está hablando de seguridad. Algo firme, seguro, nada mueve. Al cristiano no nos debe mover. Debemos estar seguros y en el nombre del Señor Jesús estar tranquilos y seguros que todo está bajo su control. No hay nada que no suceda, que Él no lo haya mandado o permitido. Y dice en el 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y cuando habla de levantar la cabeza, habla de victoria. Podemos estar tranquilos, seguros,
porque la victoria nos la da el Señor. Y si hay situaciones, dice que Él va delante nuestro. Entonces, son 4 beneficios de poder, como resultado de una vida de comunión con Dios. En el versículo 4 es una súplica a estar en la presencia de Dios, a la comunión con Dios, para poder recibir su protección, su intimidad, su seguridad y su victoria. Seguridad o fortaleza. Cuando habla de que sobre una roca me pondrá. Y dice en alto, no en cualquier lugar. Y en el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. No creo que nosotras tengamos enemigos en esta figura que tiene, pero sí hay muchos ojitos de vecinos, de familiares, de personas que sí nos quieren y personas que tal vez no nos conocen nada más, que están sus ojitos puestos sobre nuestras vidas. Y sobre esos ojitos el Señor nos levantará, dice. Porque dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y es el testimonio, hermanas. Entonces, y después dice David, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Entonces, es como la hermana compartía. Pasó por momentos muy difíciles, pero al final ella da gracias y es como que entona alabanzas a Jehová. Es muy hermoso poder pasar por problemas difíciles y estar confiados y salir y poder dar gracias a Dios por lo que permitió y por lo que estuvo con nosotros. Y entonces no es lo mismo en la vida de quienes no conocen al Señor. Hasta aquí les quisiera compartir. Hasta el versículo 6. Cantaré y entonaré alabanzas. Miren, hermanas, el creyente debe estar enfocado en una sola cosa, en buscar la perla de gran precio, esa perla de gran precio que se llama Jesucristo. Él es el poder, Cristo es nuestra habitación. Cristo es el lugar de la morada de la gloria de Dios. La perla de gran precio es poder contemplar al Señor Jesucristo, contemplar su persona, poder sentir su amor, poder amarle, poder tener esa comunión íntima. Yo no sé, hermanas, pero no somos nadie. Cuando estamos ante este Dios o cuando podemos entender quién es nuestro Salvador, tendríamos que estar tranquilas, pidiendo todo aquello que necesitamos, sabiendo que Él nos va a dar. No hay nada que Él no nos pueda dar. Más valéis vosotros que los pajarillos, dice Mateo. Si hay alguna necesidad, tristeza, acudamos a Él. Entremos en su presencia, perdámonos en su presencia. Que Él consuele, que Él fortalezca nuestro corazón, que nos ayude a crecer. De esta pandemia no podemos salir igual. Debemos salir distintos, debemos decir como David, hermanas, tuve que aprender, no soy diferente a ustedes. Tuve que aprender y sigo aprendiendo para poder seguir diciendo cada vez con mayor seguridad, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Tengo que seguir aprendiendo, porque no le tengo miedo al COVID, tampoco a la muerte, no le tengo miedo. Hago todo lo que debo hacer y si el Señor lo permite, está bien. Pero ¿sabe qué? Yo pienso, le llega a pasar algo a mi esposo. Uy, ¿y qué hago? Uy, la casa, el trabajo y debo aprender a descansar más. Hay muchas cosas que agobian.
Y debo aprender con todo lo que les digo a ustedes. Soy la primera, me lo digo para mí, para seguir aprendiendo. Sé que el Señor me cuida, sé que Él me da todo. Pero tengo que saber que todo lo que Él permita es para mi bien. No se lo digo a ustedes, hermana, enseñando, compartiendo, sino porque soy la primera en que tengo que aprender y seguir creciendo. Así que estamos todas iguales, delante del Señor, con nuestras debilidades, con nuestras necesidades. Que el Señor pueda aplicar su palabra a nuestros corazones, que a través de su Espíritu pueda obrar en nosotras para dar mayor crecimiento, mayor confianza y que sigamos creciendo y madurando en nuestro amado Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.